La gente escucha juez y piensa que es la persona que va a decidir sobre el fondo del tema, sobre un juicio o algo parecido. En este caso, un juez instructor no es eso. Vamos a salir del elefante en la habitación, porque esta semana hubo bastantes informaciones y una actualización sobre el caso de Negreira. Entonces, yo sí quisiera hablar un poquito de eso para tratar de dar un poquito de luz a la gente que, bueno, que hay bastante desinformación de parte y parte, porque las informaciones casi todas son interesadas y, bueno, el que le va al Barça o el seguidor del Barça en los medios habla en favor, todo en favor de lo que pueda favorecer al Barça y viceversa. Entonces, yo sí quisiera, voy a dar un resumen, de lo que yo conozco y lo que me he informado acerca del caso, ¿verdad? Acerca de la actualización. Entonces, vamos a empezar de que hay un juez instructor. No sé si tú me están viendo bien, porque me estoy quedando como congelado. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, Ok. está bien. Sí. Ok, el juez instructor de nombre Joaquín Aguirre, creo que es. Sí, juez instructor de Barcelona. Hay que saber una cosa. Hay que diferenciar primero qué es un juez instructor. La gente escucha juez y piensa que es la persona que va a decidir sobre el fondo del tema, sobre un juicio o algo parecido. En este caso, un juez instructor no es eso. Simplemente lleva un juzgado de instrucción que es el que básicamente se encarga de recabar información para hacer una acusación, investigar a alguien. ¿Ok? Entonces, él no va a juzgar sobre el fondo del asunto. Entonces, el juez instructor está recabando información y está imputando o investigando, entre otros, al Barcelona. ¿Vale? Eso sería algo parecido a la figura de un fiscal. Exacto, algo muy parecido a eso. Sí, sí, Ok. sí. O sea, porque eso es la primera confusión. Cuando te dicen el juez instructor, tú dices, coño, este es el juez que va a decidir, ya está diciendo esto y esto y esto. No es así. En ese caso, él no es el que va a decidir sobre si hay un cohecho o hay una corrupción deportiva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Simplemente es la persona que está investigando. De hecho, lo más seguro es que sí, pero no se sabe todavía si va a haber admisión a juicio. No se sabe eso todavía. Ok, estamos en una fase preliminar, digamos. Ok, entonces, tú sabes que en los medios suena bastante o fuerte la figura del imputado. O sea, cuando te imputan, coño, tú escuchas eso y dices, está imputado el Barcelona, está imputado este, está imputado el otro. Bueno, la figura, por lo menos en España, de imputado ya no existe. Pero a los fines jurídicos es lo mismo. Realmente es un investigado. Entonces, para que la gente sepa, el Barcelona y otros dirigentes del Barcelona y los árbitros, algunos árbitros, que ya hablaré de ellos, están siendo investigados. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa? Hasta esta semana se estaba hablando de la corrupción deportiva, ¿ok? La corrupción deportiva, ese era el delito que se estaba buscando. Al parecer no había suficiente prueba, no habían recabado pruebas definitivas como para que hubiera un indicio de delito. Porque una cosa es lo que uno puede ver, o sea, uno desde fuera ve que una institución como el Barça le estaba pagando 7 millones y pico a un tipo que era el vicepresidente del comité de técnico de árbitros y tú dices, coño, huele mal. Pero una cosa es que te huela mal y otra cosa es que haya indicios de delito. O sea, en términos jurídicos, las deducciones no valen de mucho. Vale más la prueba, ¿ok? ¿Qué digo con prueba? Pruebas, digamos, testimoniales y audios, etcétera. Esas son las pruebas que más o menos pueden valer en un juicio de esa característica. Como no se dio, como no se consiguió, digamos, las pruebas necesarias en el caso de corrupción deportiva, este juez se sacó de la manga o dijo, bueno, nada, esto es un cohecho. ¿Qué pasa con el cohecho? El cohecho básicamente es lo mismo que un soborno, ¿ok? Pero con la diferencia que el cohecho es un soborno a un funcionario público. ¿Entiendes? O sea, si no hay un funcionario público de por medio, no hay cohecho. O sea, la figura del cohecho no la puedes utilizar. Este juez está considerando a los árbitros o al comité técnico de árbitros como funcionario público, cuando en teoría el CTA, el comité técnico de árbitros, no es funcionario, no es una entidad pública, ni siquiera la federación, que es la que manda el comité técnico de árbitros, que es la Federación Española de Fútbol, tampoco es un ente público. Él se basa también en
una jurisprudencia europea, no sé qué, se me escapa ahorita el país de donde sacó eso, pero sí es verdad que han habido casos en otros ámbitos donde la jurisprudencia ha ayudado y se ha cambiado la ley, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que no sea factible que salga adelante, pero digamos que está agarrado con pinzas. En principio, un comité técnico de árbitros o una federación española de fútbol no es una entidad pública, ¿ok? Entonces él está diciendo que sí hay cohecho. Vamos a ver si eso va adelante, porque ese es otro tema. O sea, el caso se le puede caer por un defecto de, digamos, de forma. Si el juez que decide dice, mira, esto no es cohecho porque esto es un funcionario público, ya, se acabó. Tienes que buscar otra forma de, ¿cómo se llama?, de hacer pagar a los supuestos delincuentes, ¿vale? Ok. Entonces, ya expliqué eso. Yo sé que es un rollo, ¿no? Pero es para, bueno, en el auto de, digamos, de cohecho. Exacto, en el auto del cohecho que hizo el juez, que hay unos juristas que no están tomando muy en serio eso, o sea, o están un poquito sorprendidos por la forma de hacer de este juez, porque le puso también nombre al auto que hizo sobre el cohecho, cuando en realidad no necesita ponerle el nombre, pero le puso nombre también. Habla mucho de deducciones y de obviedades y de la lógica, ¿ok? Pero en el mismo auto dice que no hay ninguna prueba contundente. Entonces, ¿qué pasa? El cohecho, él se atañe al cohecho para poder hacer que la Guardia Civil haga el registro que hizo en el Comité Técnico de Árbitros. Un registro que es un registro de sorpresa. Llegan, sacan a toda la gente que está trabajando ahí, nadie puede trabajar y ellos sacan, y si tienen que decomisar algo, lo decomisan, ¿ok? Entonces, pero claro, estamos hablando de unos supuestos delitos que se cometieron hace muchos meses. Se tiene que hacer bastante estúpido si ha sido uno de los que cometió el delito, que haya dejado más pruebas ahí en el comité técnico, ¿ok? Pero bueno, igual. Bueno, entonces... Uno nunca sabe. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es? Otra cosa, el cohecho. El cohecho es un delito mucho más grave que la corrupción deportiva. Sí. ¿Ok? Eso hay que dejarlo claro. Ya dije lo de la jurisprudencia, dije lo del que se puede resolver por un defecto de forma o de fondo. Y bueno, hay unas opiniones encontradas, como le había dicho, entre catedráticos españoles acerca de la posibilidad de que eso prospere o no. Entonces, los indicios del juez para poder registrar, porque esa es otra, el registro, también están discutiendo, hay debate sobre el registro que hizo la Guardia Civil en el Comité Técnico de Árbitros sobre la procedencia de ese registro, porque puede ser que ese registro se declare más adelante nulo. Entonces también, o sea, digamos que la rueda de la ley es lenta, ¿ok? Así que no esperen actualizaciones, pero esperen sentados en una sentencia. Eso es solo lo único que les digo. Y bueno, unos indicios sobre un periódico consiguió información de un comité anticorrupción que hay aquí en España, que fue el que le tiró el pitazo sobre cuáles eran una de las razones por las cuales el juez había conseguido ese registro de la Guardia Civil, y era que había un incremento patrimonial de algunos árbitros, un incremento patrimonial exagerado, digamos, ¿me entiendes? Sin pedir créditos hipotecarios ni nada. Entonces hubo unas compras de inmuebles por millones de euros de la nada. Entonces eso saltó las alarmas, ¿ok? Entonces supuestamente ese es el razonamiento de haber hecho ese registro, ¿ok? Voy a decir los nombres de los árbitros para que lo tengan en cuenta. Hernández, famoso, amigo nuestro también, Jaime Latre, Clos Gómez y Sánchez Martínez, ¿ok? Entonces, esto es lo que sabemos. No están siendo investigados, está recabando información. Imagínense a Kevin Costner en JFK, eso es lo que está haciendo el juez instructor, que no es el mismo que el juez que decide, ¿ok? Claro. Entonces, la corrupción deportiva está descartada, no está totalmente descartada, pero no es el objeto de la investigación en este momento. ¿Por qué no está descartada? Porque según lo que se consiga en ese registro de la Guardia Civil, si se consigue una prueba donde hay una corrupción deportiva, la corrupción deportiva puede salir a la luz. ¿Y cuál es el otro detalle que quería decirles del cohecho? Que el cohecho todavía no ha prescrito como prescribió en su momento este tema de la corrupción deportiva. Entonces,
No estoy diciendo que el Barça está salvado o lo contrario, simplemente estoy tratando de aclarar qué es lo que está pasando realmente, porque si tú lees los medios de capitalismo, bueno, el Barça es el equipo más corrupto de la historia del fútbol, y si tú lees los medios en Barcelona dirán que no solo el Barça es el equipo más limpio de la historia del fútbol, sino que el Madrid es el equipo más corrupto de la historia. Entonces, no, o sea, estás completamente desinformado, y yo lo que quería era, o sea, dejar eso claro para que ustedes lo supieran y los que nos están escuchando y viendo lo sepan, ¿ok? Todavía estamos en un momento, digamos, embrional del caso. Todavía queda mucho camino por recorrer. Y según algunas informaciones que yo creo que le voy a dar un poquito de veracidad, en cuanto a la UEFA, lo que le está haciendo llegar a sus informantes es que no van a tomar ninguna decisión con respecto al Barcelona hasta tanto no haya una sentencia, que es lo que corresponde, digo yo. Pues pasa que no me quiero aventurar, no quiero opinar demasiado, o sea, opiniones personales, porque obviamente soy una persona parcializada porque soy del Barça, ¿entiendes? Entonces me declaro incompetente como para dar una opinión firme y justa, solamente doy la información. Y ya con este rollo que les di de 12 minutos, quiero que me digan ustedes qué opinan. Eduardo, ¿qué opinas de todo este caso? Mira, José, es bastante grave todas esas acusaciones que se le están haciendo al Barcelona. Pero como sabemos y como lo has dicho tú y más o menos la experiencia que uno tiene, sabe que esos procesos legales se tardan bastante. Y los tecnicismos son muy importantes en estos casos. Así hayas cometido un delito, pareciera, hay algo extraño allí, muy que no lo único es que normal. Lo único que creo que tenemos claro los tres es que nadie paga 7 millones para que te hagan una asesoría deportiva. Claro. Y tuviste la extensión de los reportes arbitrales. Eso lo hacemos nosotros tres con una conexión a internet y Wikipedia. Exacto. Lo mismo que tenía el contenido de esos informes. Que eso haya sido para comprar árbitro, ya eso es otra historia. Pero obviamente hay algo raro. Continúa, Edu, ¿qué más ibas a decir? Sí, entonces, claro, estos casos pueden ser desestimados por un tecnicismo, lo que tú dijiste de las pruebas que puedan recaudar en la inspección reciente, pueden ser desestimadas. Entonces, y no solo eso, otra cosa que no dije, perdón, el tema de las pruebas. En un caso de cohecho es una cosa completamente comprometida, porque una prueba testimonial es alguien que venga y diga, sí, mira, yo estaba cometiendo el delito de cohecho con o sea, me sigue lo que te estoy diciendo. Nadie en su sano juicio vaya a decir que es culpable de un cohecho. Entonces, en cuanto a las pruebas testimoniales, es muy complicado que eso se consiga. Exacto, no va a salir un árbitro que pagan a decir, sí, me pagaron para que hiciera esto. No. Mira, yo creo que en un futuro, o sea, dependiendo cómo se resuelva todo esto, puede ser hasta comparado con el Calchópolis. Sí. Sí, es muy peligroso para el Barça y lo pone en tela de juicio del mundo ante hasta sus propios seguidores. O sea, es algo sumamente grave. Y creo que, bueno, si de verdad, hay que decir algo. Si de verdad se cometió un delito, deben haber sanción, sin duda alguna, para salvar un poco la integridad que hay del fútbol. Si no se logra comprobar algún tipo de delito, uno tiene que seguir adelante y bueno, quedará como una mancha, porque siempre va a quedar ese prejuicio y más siendo un equipo grande. Éticamente, porque así el Barça salga, digamos, absuelto, siempre va a haber voces discordantes y la mancha va a quedar ahí. Y eso se lo podemos agradecer a varios dirigentes que otrora, en un tiempo pretérito, muchos aplaudían. Entonces, que no se les olvide en dónde nos metieron. Claro. O sea, es que claro, voy a decir una cosa. Yo entiendo, yo soy del Barça y estoy parcializado. Pero en esa parcialidad yo sospecho de que lo que estaban era lavando el dinero.
Yo sospecho eso. Eso es lo que pienso. Como hacían con las comisiones, los traspasos de los fichajes esos raros, que si el intercambio de Pjanic por Arthur, todas esas cosas. Eso es lo que yo sospecho, pero una sospecha es nada, es aire. Que ese traspaso fantasma llevó una sanción a la Juventus. Correcto. Por parte de los fichajes que investigaron por falsificación de ingresos. Sí, y no he leído el auto completo, pero creo que sí es verdad que el juez instructor está basándose en el Calciopoli. Porque bueno, el Calciopoli Moji cayó por los audios. Una de las dos pruebas que le estoy diciendo las llamadas que tuvo a varios árbitros. Bueno, César, danos tu opinión para terminar con el asunto. Ajá, sí, claro, es una cosa, bueno, imagínate. En mi opinión es que por donde lo busques no tienen buena pinta. Como tú justificas desde el principio el hecho de tener en nómina al vicepresidente del comité de árbitros, por más que no hubiera nada ilegal dentro de todo el negocio, no es ético. No es ético. Y buscando qué vas a contratar tú y cuando ves el contenido, como ya mencioné, el contenido de los supuestos informes por el cual le pagaban la millonada, lo hace cualquiera entrando a Wikipedia, consigues la misma información que tenían todos esos informes. No se sostiene. Entonces, no se sostiene de ninguna manera. No se sostiene. Entonces, hay que gastar el dinero. Eso es lo que yo pienso. Sí. Y bueno, ya saben lo que pasó en la previa del Sevilla del Barça, ¿no? Que tampoco ayuda, porque... O sea, que el Sevilla, ¿cómo se llama? En su habitual populismo, el club tiró un comunicado diciendo que bueno... No me junto con esta chusma. No me junto con esta chusma. Estás prejuzgando, está bien, perfecto. Y bueno, el Barça hizo lo que corresponde, romper relaciones con un equipo que te trata de esa manera. Un equipo que, por cierto, tuvo un presidente que estuvo en la cárcel. Exacto. Fue del Nido, ¿no? Sí, del Nido, que está por volver a Sevilla. Que es uno de los socios mayoritarios del club, de paso. Como dice mi país, cachicamos diciéndole a Morroco con chubo. Exacto. Bueno, algo más, César, que de opinión. No, es que esto va a ser como se resuelva como se resuelva así una mancha en el historial del club, porque es fatal, la óptica es fatal por donde la mire. Sí, correcto. Bueno, esperemos que se resuelva de la manera que tiene que resolverse y que el que tenga que caer, que caiga. Y al final, después que pasaron 8 años, justo cuando el hombre deja de ser el vicepresidente del comité de árbitros, ya no nos interesa la relación laboral. Coño, pana, por favor. Bueno, y otra cosa, que tú sabes que hay muchos árbitros, exárbitros y también gente muy cercana al comité de técnico de árbitros que tienen como el mismo guión. Es como que alguien les dio el guión y les dijo, digan que Negreira no mandaba nada. No, ese no manda nada. Y dicen todos igual lo mismo. Y ahí, bueno, yo sospecho. El vicepresidente no manda nada. Más o menos. A mí, no tanto que el vicepresidente, porque puede ser que el vicepresidente no mande nada. Lo que me parece súper mega extraño es que todos tengan el mismo discurso. O sea, es como que si hubieran hablado todos juntos antes, mira, vamos a decir esto. ¿Okay? Exacto. Nos protegemos entre todos. Porque a lo mejor no tiene nada que ver con ayudas arbitrales, pero sí tiene que ver con algún delito. ¿Me entiendes? Mucho peor o, ¿sabes? Eso es lo que digo yo. De que hay gato encerrado y gato encerrado. Hay que esperar cuál Bueno, pasa que, claro, como dices tú, es un tema muy delicado y uno no se puede aventurar a tirar una sentencia como están haciendo muchos por el color de su camiseta, una sentencia diciendo este es un corrupto y este no y este otro. Uno puede hacer eso hasta que no haya una sentencia que lo indique de esa manera, pienso yo.